Gérete. Hoy es 11 de septiembre de 2023. Versaré hoy acerca de la hipocrítica de Aristipo, de la que ya se ha dicho en otros videos, los cuales los invito a atender. Hoy me ocuparé de la hipocrítica en cuanto revelación del teatro del mundo. ¿Qué significa eso? Que Aristipo funge y finge en la cultura para revelarles a los miembros de la cultura el teatro que están encarnando, que se han tomado en serio y que en últimas, más que dignificarlos, los esclaviza. Con Diógenes Laercio y la definición que da de Aristipo, acerca de que Aristipo es aquel que sabe representar. Creo que el mejor verbo que me hubiera quedado para explicar en aquel entonces era personificar, hacerse persona o personaje. Entonces Aristipo era capaz de personificar adecuadamente su drama o su función en cada contexto. Era capaz de representar su personaje adecuadamente según el contexto, según el tiempo y según el lugar. Dijimos que podíamos traducir esta afirmación como que Aristipo sabía justipreciar las leyes de cada contexto para sacar su provecho. ¿Cuál es el provecho del Cirenaico y de los miembros pertenecientes a esta escuela, es decir, a los hedonistas? El placer. De esto se dijo bastante ya. Destaqué que los vocablos que usaba Diógenes Laercio para hablar de la capacidad de esta icanotis, de que Aristipo fuera un icanos, un capaz de algo, estaban enmarcados dentro de la jerga dramática, teatral o de los histriones, que también se dijo pueden decirse hipócritas o hipocríticos. Reflexionando acerca de esto, quise profundizar en qué consistiría la hipocrítica aristipea. En un primer momento afirmé entonces que Aristipo sabía sacar la utilidad de cualquier lugar fungiendo aquello que el contexto le solicitaba en cualquier lugar, en cualquier cultura, en cualquier perístasis, en cualquier circunstancia, para así respetar los valores de ese contexto, de esta sociedad, poder reconocer a los demás dentro de los códigos de esos valores y asimismo ser reconocido para obtener una utilidad sin mucho percance. ¿Cuál utilidad? Insisto, el placer. Hasta aquí nada nuevo. Sin embargo, reflexionando dije, bueno, ¿por qué el término teatral o por qué Diógenes Laercio se vale de la jerga teatral? Habla del verbo hipocrinomai, del que se dio la etimología y que explica por qué hemos llamado a Aristipo el hipócrita de la filosofía como un asunto virtuoso. Hablamos del acto de la personificación, casi que del asunto de la mascarada que Aristipo interpretaba. La hipocrítica aristipea, que queda bien explicada en los videos llamados de la epistemología cirenaica o hedonista, atienden además a lo siguiente, a saber qué se le pide a cada quien en qué contexto. Aristipo había dicho que al filósofo le pide sapiencia, como por ejemplo a su maestro Sócrates, o les pide virtud, mientras que a Dionisio de Siracusa
le pide riquezas, le pide placeres, le pide beneficios materiales. La hipocrítica de Aristipo sabe qué solicitarle a cada quien, en qué condiciones, en qué contextos, para extraer el placer necesario. Aristipo era un estratega. Pero insisto con la pregunta, ¿qué más quería yo decir o por qué Diógenes Laercio se empeña en utilizar lenguaje dramático, lenguaje teatral para hablar de Aristipo, habiendo podido decirlo de otro modo? Y creo que puedo añadir que la hipocrítica de Aristipo tiene como función individual, sí, obtener un placer de manera estratégica, leyendo los contextos y sabiendo fungir su rol en cada contexto, pero además tiene una función social que es como sucedánea o derivada de la individual, que es la primordial para Aristipo. Básicamente, Aristipo quiere despertar a la sociedad en esto que se ha llamado desde Sócrates el teatro del mundo o la mascarada del mundo. El tema de la mascarada del mundo, del teatro del mundo, está planteado en Sócrates, en los diálogos de Platón, por ejemplo, en la alegoría de la caverna, en donde no somos más que adoradores de sombras, creyendo que las sombras son la verdad absoluta, y que básicamente refleja que las sociedades son como una especie de juegos de marionetas y juegos del seguimiento de las sombras, que en últimas terminan siendo para Sócrates una tragedia. Es interesante la relación que Sócrates tiene con Dionisos, el dios Dionisos, y la tragedia. También se habla de ello en el Simposio de Platón. Creo que Aristipo, así como otros filósofos, verbigracia los cínicos, optan porque más que la vida sea una tragedia, puede tornarse en comedia. O más bien, la comedia, la posibilidad de reír de lo mismo que aquellos lloran, es casi que la advertencia del filósofo. El filósofo, para los cínicos y tal vez también para los hedonistas cirenaicos o aristipeos, el filósofo se percata de algo, justiprecia algo, se advierte de algo que hace llorar a los demás, que hace padecer a los demás y que sin embargo a él le permite reír. De eso menté mucho también en los videos de los cínicos, cuando hablé de la carcajada cínica, de la iluminación cínica, un par de videos o 3 videos que pueden buscar en la lista de reproducción del cinismo, en este mismo canal. Empecemos diciendo que los histriones, los actores, para tratar de dilucidar en qué o de qué nos despierta Aristipo, los histriones saben que no son el personaje que representan. Los actores de teatro saben que no son ese personaje. ¿Cuál es la verdad que conocen los actores? Que ellos no son aquello que personifican, que dan todos sus ensayos, todos sus esfuerzos, todo su ahínco para lograr la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Lograr que el personaje sea creíble, manteniendo el lugar que le corresponde dentro del libreto del drama. Es decir, que la verosimilitud es aquello que quiere conquistar el actor. ¿Qué es la verosimilitud? Lograr que la persona del drama, que el personaje del drama, que la persona dramatis, que el prosopon, tu dramatos, sea convincente. Pero cada actor sabe que está dando su vida, que está dando su ánimo, que está dando sus ensayos para lograr algo que él no es y para aparentar ser otra cosa que no es. El público acude al teatro
sabiendo que los actores no son Héctor, no son Écuban, no son Ulises u Odiseo, etc. Están advertidos del drama, de la mentira, del juego dramático. Saben que los actores siguen un libreto que han aprendido para que ellos, los espectadores, los miembros de la audiencia, puedan padecer desde el lugar seguro el temor, la compasión, la risa, la alegría, lo que fuere, y se vayan a reflexionar acerca de esto que han padecido y de lo que han aprendido como padecimiento. Esa era la función educativa del teatro en la antigüedad. Hoy el teatro no tiene por qué ser educativo ni hacer de los ciudadanos alguien mejor o hacerlos mejores. Eso era pues la pretensión educativa del mundo griego, del mundo de Atenas de Pericles. Pero retomemos la metáfora o el lugar del histrión. El filósofo se entera de la verdad que conoce el histrión. El histrión sabe que él no es aquello que representa y sin embargo hace lo mejor por representar su papel del mejor modo, para lograr ser convincente para un auditorio que sabe que además el actor finge, actúa. Y entonces aquí la verdad que sabe el actor y de la que se entera el filósofo es que aquí fungir y fingir son lo mismo. Fungir de Odiseo es fingir ser Odiseo. La verosimilitud es la verosimilitud del ser. Hacer como si se fuera aquello que se representa. Y el público sabe que advierte, que atestigua una cosa que no es, pero que aparenta ser, para que el público, pueda padecer eso que supuestamente sí es cada quien. Un poco complicado, pero creo que se entiende. Cuando uno va a teatro sabe que eso es un juego que tiene una finalidad ética en la antigua Grecia y una finalidad estética, digamos, también en la contemporaneidad. Estética no quiere decir necesariamente bella, al menos hoy. El filósofo se entera de esta verdad que conocen los actores. ¿Cuál es la verdad que conocen los actores? Que ellos pueden ser cualquier cosa según el contexto, según el libreto, según la representación. Hoy tengo que hacer mis esfuerzos para representar a Odiseo, lo hago del mejor modo. Mañana seré Héctor, lo hago del mejor modo. Pasado mañana seré Écuba, lo hago del mejor modo. Pasado mañana seré Medea, lo hago del mejor modo. Al próximo día o el subsiguiente día seré Ajax o seré Jasón, etcétera, etcétera, lo haré del mejor modo. El actor sabe que finge el ser de otro. ¿De qué se entera el filósofo? O más bien, ¿qué logra el filósofo? Traslapar la verdad del teatro y sacarla de la mera escena a la que se acude para llevarla a la existencia plena. La vida es como una obra de teatro. Lo que pasa es que es trágica porque quienes viven la existencia se toman en serio el personaje que han configurado, el rol que ocupan y del que se han convencido que es verdadero. ¿En qué sentido Aristipo contradice a Sócrates, digamos, diciendo que la vida es una tragedia para volverla comedia? ¿Por qué se puede reír de lo mismo de lo que otros lloran? O más bien, ¿qué es lo que hace llorar a algunos en el teatro del mundo y qué es lo que hace reír a otros? Y recuérdese que tanto la tragedia como la comedia son los géneros de un mismo dios: Dionisos, Baco, Sabasio, Íacos, etc. Porque ante un mismo hecho que es la existencia, unos lloran y otros, como el filósofo Aristipo, pueden reír. ¿De qué lloran los que lloran y de qué ríen los que ríen? Mi teoría aquí es que la vida es tomada en serio
por quienes la viven. ¿En qué sentido? En que se toman en serio el ser, el rol del que se han convencido. El actor sabe que no es Cuba, pero lo representa del mejor modo. Por eso padece la tragedia, la actúa y se va. Bueno, no la padece, la actúa y se va. En cambio, los que viven la vida cotidiana están convencidos de ser eso que dicen ser, se lo toman en serio como verdadero y por eso padecen como padecen, trágicamente. El filósofo se da cuenta, gracias quizás a observar el mundo de los actores, o no sé si por eso es que Diógenes Laercio lo refiere en términos dramáticos, que así como el actor sabe que puede ser cualquier cosa en cualquier contexto según la representación y seguir cualquier libreto según el director de teatro, es decir, hoy me toca representar a Esquilo, pasado mañana a Sófocles, pasado mañana a Aristófanes, o las obras de X o de Y o de Z, el ser humano cotidiano sale del teatro pensando que el teatro se acaba cuando uno abandona el teatro. Y Aristipo dice que el teatro es la definición de la condición humana, digamos, cotidiana. Esto no está en ningún texto, pero lo deduzco de lo que llamé la hipocrítica aristipea y del lenguaje dramático que utiliza Diógenes Laercio para describir a Aristipo. Y de hecho las referencias a Dioniso están al menos explícitas cuando se hable de Teodoro el Ateo, otro filósofo que hará escuela, así como le hicieron Hegesias y Aníceris, que habla Teodoro el Ateo de la expulsión de Dionisos de Atenas, pero de eso hablaré en su debido momento. Si hay una reflexión sobre la risa, sobre la vida gozosa y sobre lo dionisíaco, de algún modo también en los cirenaicos, a mi entender, en los hedonistas, a mi entender. Y es esto de poder tornar la vida de una tragedia en una comedia. ¿En qué consistirá pues el teatro del mundo? El teatro del mundo es teatro tanto para comedia como para tragedia, pero los más lo viven como tragedia, porque se toman en serio el ser de aquello que representan y de los roles que fungen, creyéndolos verdaderos. Es decir, una de las principales tragedias que nos hacen padecer, o que nos hace padecer, es estimar verdadera, la creencia en el ser que venimos representando. Creernos eso que decimos ser, con lo que nos hemos identificado, diríamos hoy. No somos más que verosimilitud, contextos, roles, situaciones límite. Pero la gente se siente insultada si le mientan a la mamá, si le mientan el abolengo, la nacionalidad, y hay gente que se haría matar por la nacionalidad, por el abolengo, por los insultos que le lanzan, etc. Pero ¿cómo me hablas así? No es que yo soy el rey de Corinto, pero ¿cómo me hablas así? No es que yo soy descendiente de los fundadores de la ciudad, pero ¿tú quién te crees? Es que tú no sabes quién soy yo. Eso es vivir la vida trágicamente, considerando en serio, existimando verdaderamente verdadera la definición de ser, de lo que creemos ser y de lo que nos han dicho que somos. Segundo, los actores saben que siguen un libreto y el libreto les dice qué deben ser. En la cotidianidad, en la vida por fuera del teatro, pero que sigue siendo teatro, se vive quizás sin libreto. Los piadosos dirían que según el libreto de los dioses, como decían los estoicos, que se vive quizás sin libreto o quizás con el libreto de los dioses. Y que en últimas no somos sino marionetas de los contextos, esclavos de los libretos y esclavos de la creencia en la persistencia del ser que en lo cual decimos que debemos persistir. Nos sentimos insultados si alguien nos ofende por la nacionalidad,
por la condición social, por un acento, por decisiones en la vida. Entonces la gente anda completamente indignada, insultada, porque se toma en serio aquello de lo que se ha convencido ser, o de lo que le han dicho que debe ser, etc. El histrión sigue un libreto, mientras que el ciudadano cotidiano considera que no sigue un libreto, cuando en realidad ha quedado atrapado en los roles sociales de los que se ha convencido. El rey, como diría pues siglos después, el monólogo de... se me olvida en este momento, pero bueno, el de Calderón de la Barca, de La vida es sueño. El rey sueña con que es rey, el mendigo sueña con que es mendigo, y el rey gobierna con este sueño de que es rey, y los demás le siguen este sueño y se llaman súbditos. Básicamente el sueño de que el rey es rey y de que el mendigo es mendigo, que nos expone Calderón de la Barca, es básicamente el sueño del teatro del mundo, es el sueño en el ser. Soñamos que el ser existe y que somos algo y que hay un sentido que seguir. Y quedamos atrapados en la seriedad de nuestro sueño, sintiendo pues que al ser eso que somos debemos perseverar en eso que somos para no caer en incongruencias, para no caer en inconsecuencias, para no caer en mentiras o falacias, cuando la única falacia sería la verdad de la ficción del ser en la que nos hemos constituido y en la que hemos creído ciegamente. Y entonces, al advertir la seriedad en el ser, y más bien la seriedad de creer ser lo que no es más que verosimilitud del ciudadano cotidiano, el filósofo, al entender, digamos, la estatura de lo imaginario, la estatura de verdad que tiene la ficción, en vez de llorar, ríe. Ríe. Y para poder reír hay que tomar distancia, es decir, no pertenecer más. ¿Qué significa no pertenecer más? No creer seriamente, ciegamente, absolutamente en los nomísmata, en las convenciones culturales que nos han dicho qué ser y de las que nos hemos convencido. ¿Qué significa tomar distancia y qué significa no pertenecer? Llamarse siempre extranjero, como lo hacía Aristipo, ser siempre xenos. ¿Qué significa ser siempre xenos? Que si hoy estoy en el Teatro de Atenas, funjo en el Teatro de Atenas, como si hoy me tocara representar Medea. Si me toca irme para donde los persas, pues represento el teatro de los persas como si me tocara representar, qué sé yo, Helena. Y así. No pertenecer quiere decir saber que no existe un único ser, que no somos realmente nada, intrínsecamente nada, sino que somos consecuencia de los roles en donde fungimos y fingimos. En Aristipo hay conciencia de que fingir es fungir y de que fungir es fingir. Pero el ciudadano promedio, el ciudadano dormido, el ciudadano cotidiano, cree que fungir es ser y que por lo tanto eso que se funge es lo que se es. El ciudadano promedio se toma en serio la función del verbo fungir, y todo esto tiene que ver con el drama del teatro, se toma en serio la función, que función no es más que la ejecución del verbo fungir. Se toma en serio el drama, creyendo que ese drama es lo que él es, debería ser y debería persistir en ser. Cuando uno se percata de la dimensión imaginaria que constituye la tragedia y de la seriedad o de la condición de verdad que le conferimos a la estatura de lo imaginario y teatral, deja uno de pertenecer seriamente al drama y lo funge sin pertenecer. Lo finge sabiendo que lo finge, como el actor. Aristipo es definido dramáticamente por Diógenes Laercio, estimo yo, justamente porque es consciente de la hipocrítica. En
Aristipo, el verbo hipocrinomé, que lo define en el fragmento de Diógenes Laercio como un ícanos, como un capaz, el verbo hipocrinomé deja de significar aquí fingir a significar representar la función. Es decir, personificarse sin creerse la persona que se personifica. Por eso aquí el verbo hipocrinomé, que usualmente utilizamos para hablar del hipócrita como mentiroso, no significa mentir, sino alicebo, decir verdad. En Aristipo el verbo hipocrinomé es responderle a la cultura, mostrarle a la cultura una verdad de la que el filósofo se ha enterado, del teatro del mundo, del que el ciudadano cotidiano promedio ignora que es un teatro más, un simulacro más, una pantomima más. De algún modo, desde las discusiones socráticas hasta las escuelas helenísticas, todas se dan cuenta, o el filósofo en general, desde Sócrates hasta los helenísticos, es decir, los estoicos, los escépticos, los cínicos, los epicúreos, los cirenaicos demás y los demás, se percatan de la estupidez humana de tomarse en serio lo que no es más que mera función. Lo que pasa es que no plantean, o al menos no los cínicos, bueno, al menos no los cínicos, no los cirenaicos, o no Aristipo al menos, no plantean que haya una opción distinta a la de ejecutar función. Al contrario, la función, la estupidez humana queda dignificada para, primero, no creerse en serio nada verdaderamente esencial o substancial. No somos verdaderamente nada. Podemos ser cualquier cosa en cualquier contexto para extraer cualquier placer y cualquier beneficio. A esto yo lo llamé hipocrítica aristipea o la hipócrisis de Aristipo. Entonces, Aristipo sabe que no existe el ser parmenídeo como tal para nadie, que no somos más que definiciones de roles, de culturas, de nomísmata. Y no es que proponga entonces otra cosa, porque no podemos ser más que seres de nomísmata, que seres de convenciones. No podemos salir de la función teatral. Ser humano es estar involucrado inexorablemente en el drama de la existencia, en el fingimiento de la existencia, en la estupidez y simulacro de la existencia. Lo que sí se puede hacer es convertir el simulacro o el drama de tragedia en comedia. Al estar advertido de aquello que tomábamos tan en serio, el ser, lo que soy, lo que el otro cree o lo que el otro estima que yo debo ser y lo que yo estimo que los demás deben ser, es decir, dejar de tomarme todo eso tan en serio y ya no matarme por ninguna de esas cosas que no son más que ficciones y funciones, no son más que actuaciones. Y por eso puedo actuar de cualquier modo y no hay una moral intrínseca, no hay nada vergonzoso en robar, esto lo van a decir algunos cirenaicos, incluso pues como decían los espartanos, no hay nada vergonzoso en robar, o no hay acciones moralmente vergonzosas porque podemos ser cualquier cosa cuando sabemos que los nomísmata son convenciones. Entonces, ¿qué hace el filósofo? ¿Qué hace Aristipo? ¿En qué consiste la hipocrítica o la revelación hipocrítica? Puesto que al principio había tratado de la hipocrítica aristipea como un asunto individualista, que lo es. Tiene una deriva o tiene una conclusión social. Es la de despertar al ciudadano promedio, que esto es muy socrático, despertar. El filósofo se despierta y no se queda con esa iluminación para sí mismo, sino que se siente obligado a compartirla con el mundo para que el mundo sufra las consecuencias de esta iluminación, que no son más que un cambio de postura ante la realidad social. Ante la realidad substancial, diría Sócrates. Pero, ¿cuál es el cambio de postura? La risa, hacer aparecer la risa. Cuando el otro se toma muy en serio eso de ser rey, pues hacerle la función de rey, pero cuando llegue el caso, hablarle para despertarlo. Émile Cioran decía, perdón este exabrupto de traer a un filósofo de siglos posterior para hablar de Aristipo, Cioran decía que él escribía para despertar.
y que no había más iluminación que la de la inanidad del yo y la futilidad de la existencia. Digamos que algo parecido hace Aristipo. Despertar, pero no para volverse pesimista como Cioran, aunque vemos que Hesías sí se vuelve un pesimista, sino que para él era volverse un hombre jovial, gozoso, sin tomarse muy en serio a la vida. Y sin tomarse muy en serio a la vida es quizás tomarse en serio qué es lo imaginario de la vida, qué es el simulacro de la vida, porque no podemos escapar de ello. Saber que el simulacro existe y que es inevitable, que los dramas existen y no son más que convenciones inevitables, pues más bien el cambio de postura consistirá entonces en dejar de sentir a la vida como un asunto serio y sentirla más bien como un juego del que hay que reír. Una obra de teatro en la que se puede ser cualquier personaje según el contexto que más convenga. Una de las diferencias con el actor cotidiano o con el actor común está en que el actor ha entrenado para hacer un papel dentro de un drama. No se puede salir si está ensayando el papel de Ajax o si está ensayando el papel de Helena, de repente no se sale de Helena y dice, vení, dame los parlamentos de París. No, representará el papel de Helena toda la obra porque hay otros actores representando a los demás personajes de la guerra de Troya. En cambio, Aristipo sabe algo, digamos, y es que en el drama de lo humano que excede la situación de ir a teatro, en el drama, en el teatro de lo humano que excede eso de ir a teatro, se puede cambiar de personaje según los roles. Y por eso muchos dirían que los cirenaicos no son confiables. Ya lo veremos cuando hablemos de Hesías, y ya lo veremos cuando hablemos de Aníceris, de algún modo. No son confiables porque ellos dicen la amistad no existe, no es sino un asunto de conveniencia. Esto es muy chocante, esto es reprochable por los moralistas, por los comunitaristas, por los políticos, por los que creen en el bienestar moral de la tribu. Lo que pasa es que para quien vive cómicamente, filosóficamente, hedonísticamente, o hedonistamente, yo no sé pues cómo será el adverbio en castellano. Hedónicamente, lo voy a tomar directamente del griego que me sale más cómodo. Vivir hedónicamente supondrá saber algo que una vez sabido o ante lo cual una vez sabido ya no puede volver a pertenecerse del mismo modo y a tomarse en serio del mismo modo. Y es la creencia en el ser único en el que uno es y debe perseverar. Aristipo sabe que se puede cambiar de máscara según las consecuencias. ¿Y cuál es según las peristasis, las circunstancias? Y que hoy se puede decir una cosa a un personaje para extraer un beneficio y mañana se le puede decir otra a otro personaje para extraer otros beneficios. Usted le puede decir al rey Dionisio de Siracusa una cosa para que le dé vino y mañana otra cosa a Sócrates para que le dé virtud. ¿Mentían los cirenaicos? Quizás en algunos momentos sí, pero yo lo que quisiera destacar es que esta condición acomodaticia no busca dañar al otro, no busca causarle dolor al otro, porque recuérdese que la escuela cirenaica busca el placer, sino que busca iluminar al otro con una verdad que el filósofo cree haber encontrado. ¿Cuál es la verdad que el filósofo cree haber encontrado? Que todo lo humano es mentira. Y que todo lo humano es mentira es algo de lo que no podemos huir. Y que por lo tanto la mentira humana es la única verdad. Todo lo humano es mentira, pero decir que todo lo humano es mentira o ficción o función no significa que deba ser desechado, porque no hay sino esa función y esa ficción como única realidad posible. Lo que podemos hacer no es eliminar la ficción, porque
Cambiar las ficciones o las convenciones para poner otras sigue siendo poner ficciones. La ficción es lo inherente a lo humano. La physis es la physis humana. Hoy diríamos lo simbólico es lo que nos constituye, es nuestra verdad. Lo poético y su ficción, lo poético del lenguaje y su ficción, la función generativa del lenguaje en la que vivimos, aunque no podamos constatarla en las cosas del mundo cuando decimos lunes, justicia o amistad o amor o indignación, son nuestro sostén y nuestra verdad. Entonces, cuando se dice que todo es mentira, no estamos diciendo que todo deba ser desechado o que no existe. Decir que todo es mentira significa, esa mentira es nuestra verdad. Es lo que yo siento que encontró Aristipo. Entender la verdad constitutiva de la mentira humana o la mentira de la verdad constitutiva humana implica quizás haber entendido de algún modo lo mismo en contextos distintos de lo que entiende el narrador Nietzsche sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, donde el mentiroso es el modelo ideal de Nietzsche en ese texto, porque el mentiroso es el que se presenta distinto de lo que es el que dice yo soy rico cuando en realidad soy pobre. Lo que yo siento o lo que entiendo de este texto de Nietzsche es que el mentiroso es un virtuoso para Nietzsche porque sabe que uno se puede presentar como siendo cualquier cosa. Y que no es que uno mienta y los otros no mientan, aunque mentir es tener la intención de mentir y dañar, sino que el que dice no mentir cuando dice yo soy rico cuando en realidad soy rico, está mintiendo tanto como el mentiroso, simplemente que se toma en serio su verdad y cree que no miente, mientras que el mentiroso sí sabe que miente. Aristipo sabe de la función de la cultura y entonces sabe que miente cuando funge, aun cuando no quiere dañar a nadie. En la hipocrítica aristipea entonces, la hipócrisis es igual a la verdad. Hipocrínome no es mentir, sino revelar la mentira o el simulacro cultural para no pertenecer más. ¿Qué significa no pertenecer más? No tomarse en serio lo que debería ser tomado en broma. Y esa es la iluminación dionisíaca, la risa dionisíaca, de la que he hablado tanto en otros videos y en mi tesis doctoral. ¿De qué se ríe o ante qué se ilumina el dionisíaco? ¿O por qué los rituales dionisíacos eran orgiásticos? Justamente para poder entrar en una orgía, para poder entrar en los placeres, hay que derrumbar la primera ficción, la ficción del yo soy. Por eso las orgías eran una gran disolución del yo, claro, influida por sustancias y por danzas rituales femeniles, repetitivas, tribales, que inducen a una disolución del yo. Pero básicamente es saber que el yo tiene estatura imaginaria. Cuando se rompe eso, se entra en un éxtasis en las orgías dionisíacas, pero el filósofo que no está planteando constantemente una orgía, está planteando una posición dionisíaca de saber que el yo es imaginario y que se puede romper para obtener un éxtasis, un placer, e incluso proponer orgías si toca. Pero no se trata solo de las orgías, se trata de la iluminación ante la futilidad del yo, futilidad inexorable e innegociable. Cuando uno sabe que el yo es ineludible, que el yo no puede ser disuelto, pero que tiene una estatura imaginaria que si nos la tomamos en serio, yo soy esto, no hacemos sino sufrir y nos metemos en pendencias y nos metemos en batallas y nos hacemos matar o matamos. Cuando uno sabe de la seriedad con la que nos hemos tomado en las ficciones, no pertenecemos más, ya no nos creemos del mismo modo en ese yo y podemos volvernos un perpetuo xenos, como dice la canción greca odierna, xenos y apanda xenos, un extranjero, por siempre un extranjero, extranjero de sí y extranjero de cualquier cultura, aunque esto lo rebatirá Aníceris. Aníceris sí creerá que uno pertenece, pero ahí digamos rebate a Aristipo, ahora estamos hablando de Aristipo. Aristipo es extranjero
Y esto quiere decir, ya no siente la seriedad ante el ser, ante la bufonería de la cultura. Y se toma en serio la cultura sabiéndola juego, es decir, juega en serio. Juega en serio sin hacerse matar por ello, sin causarles dolor a los demás por ello. Y por eso no hay modo más serio de tomarse las bufonerías y los simulacros que la cultura que riendo. Reír es siempre estar advertido. Reír es intentar además advertir a los demás en acto de la tragedia en la que viven. Muchas gracias. Esto fue Aftaizan. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Ya.